Hola amigos de Survivalistas de Salón. Hoy vamos a hablar de una historia que parece imposible, pero que es absolutamente real. Imagina estar perdido en el océano sin tierra a la vista, sin comida ni agua dulce durante más de un año. Esta es la historia de José Salvador Alvarenga, un pescador que sobrevivió 438 días en el Pacífico. Hablaremos de qué circunstancias lo llevaron a estar ahí y qué decisiones tomó para sobrevivir. Para mí, una de las grandes hazañas de supervivencia de la historia moderna. Es noviembre del 2012 y están en la costa de México y José Salvador es un pescador experimentado que está listo para salir de viaje en un día más de viaje de pesca. Sin embargo, su compañero habitual, Ray Pérez, no puede unirse, así que contrata a un muchacho que se llama Ezequiel Córdoba, un joven de 22 años que no tiene mucha experiencia en alta mar. Su embarcación es una lancha de fibra de vidrio de unos 25 pies y va cargada con unos 70 galones de gasolina, 16 galones de agua, carnada, anzuelo, un arpón, cubos para achicar agua, un GPS que fue uno de los problemas que luego posteriormente encontró, ya que no era resistente al agua, y una radio que no estaba al 100% de batería. Antes de zarpar, se dan cuenta de que les falta el ancla, pero deciden salir de todas formas. Bien en exceso de confianza, bien porque en una embarcación o en ese tipo de viajes con su experiencia ellos deciden que no la suelen utilizar. El caso es que no llevan ancla. Era un 17 de noviembre del 2012 y aunque el pronóstico del tiempo indicaba posibles condiciones adversas, decidieron salir a faenar de todas formas. En plena jornada, el tiempo se vuelve peligroso. Las olas crecen, el viento se intensifica y se ven atrapados en una tormenta furiosa. Aquí las cosas se le complican. Aunque es un veterano y trata de llevar la situación lo mejor que puede, pide al chaval que empiece a achicar agua y es aquí donde echa de menos a su primer compañero. Lo importante es el equipo de uno, porque el chaval no le responde como él. Intentan volver a tierra a toda costa, luchando contra la marea, luchando contra ese oleaje, luchando contra esa tormenta, y llevan bastantes horas cuando el motor de golpe se detiene. Estaban ya a unas 2 horas de tierra. Alvarenga toma su radio y llama a su jefe. ¡Willy! ¡El motor se está estropeando! Su jefe le contesta. Tranquilo, hombre. Dame tus coordenadas. No tenemos GPS, no funciona. El GPS, al no ser acuático, se había estropeado. A esto el jefe le contesta. ¡Échate el ancla! No tenemos ancla. En ese momento se dieron cuenta de su error fatal. Está bien, vamos a buscarte, dice su jefe. Venga, esto me está jodiendo de verdad. La radio les permite hacer una última llamada a su jefe, antes de que la batería se agote. La radio se apaga. Algo así debieron de decirle. Con la radio apagada y al estar sin ancla, el barco queda a la deriva en la tormenta. Los hombres estaban siendo zarandeados literalmente por las olas. Tuvieron que colocarse uno a cada lado de la barca para intentar mantener la estabilidad. Incluso las zapatillas que llevaban no les proporcionaban tracción suficiente como para mantenerse y eran barridos por la cubierta, y así aguantaron algunas horas. En medio de esa situación y tratando de mantener la estabilidad del barco, arrojan gran parte de la pesca, gran parte del equipo, el hielo, y todo lo que pudieron liberar para hacer más estable el barco. Alvarenga intentó improvisar lo que se llama un ancla de mar, arrojando un montón de boyas sobre la superficie del agua e intentando proporcionarle una estabilidad a la barca. Y estuvieron allí achicando agua durante bastantes horas hasta que ya le dolían los brazos y eran incapaces de sacar más agua del bote.
Agotados, tuvieron que meterse bajo un cajón de hielo al que le dieron la vuelta para protegerse de la lluvia, darse calor mutuamente, y en turnos de unos 15 minutos salían para achicar agua uno y otro, hasta que poco a poco dejaron el barco estable o habitable. Habían sobrevivido a la tormenta, pero ahora estaban a la deriva en alta mar, sin saber su posición ni forma de calcularla. Fueron arrastrados mar adentro. Pasan los días, las provisiones y el agua se le van agotando, o lo que poco que tenían, y como habían arrojado gran parte del material o equipo al agua, entre ellos los anzuelos, para conseguir alimentos tienen que tirar de ingenio y lo realizan mediante una técnica de pesca que improvisa Alvarenga, que es meter las manos en aguas donde hay tiburones, ¿vale? Esperar que un pez pase entre sus manos, clavarle los dedos y las uñas y echarlo al bote de golpe. Mediante esta técnica consiguen pescado crudo que, al comerlo crudo, les ayudó a evitar el escorbuto. Cuando tuvieron suerte, pudieron atrapar alguna tortuga marina o alguna ave que se posaba en el bote. Para el tema del agua, pasaron las de Caín. No tenían apenas agua, agotaron la que tenían, empezaron a beber lo que tenían a mano. Para ello, bebieron su propia orina, bebieron la sangre de las tortugas, las que Ezequiel no parece que no se adaptó bien y se negaba a hacerlo. Con su propia voz nos lo cuenta así en una entrevista a ese periodo. Manos, cazaba pescado, pájaros, tortugas, lo rompía y me chupaba la sangre. Sentía una gran felicidad como agua, Dios mío, qué bendición. Llegan incluso, aunque no es recomendable, a beber su propia orina, pero nunca agua de mar. Como marinero, Alvarenga sabía que eso no era viable. Paso de la semana, Córdoba pierde la esperanza y deja de comer. Su salud se deteriora y finalmente muere en brazos de Alvarenga. José se ve obligado a dejar el cuerpo de Córdoba en el mar y enfrentando ahora una realidad mucho más dura, y es que está completamente solo. Pasan días, pasan noches y continúa con sus rutinas diarias. Recoge basura que encuentra flotando en el mar para poder hacerse contenedores para el agua y espera recoger agua de lluvia, cosa que consigue, y para él es una bendición cada vez que llueve. Durante meses, pensarlo bien, meses flotando a la deriva en un barco en alta mar, sin ver a nadie ni estar nadie con nadie, en un pequeño barco de unos 7 metros, Alvarenga sobrevive. Sobrevive manteniendo sus rutinas, mantiene su mente activa y gracias a su determinación. Estas son sus rutinas mientras el barco continúa a la deriva. A veces tiene alucinaciones, a veces ve barcos a la distancia que no consigue que lo vean a él. Y un día, cuando ya está bastante al límite de sus fuerzas, empieza a ver aves y cree que ha llegado a tierra. Una isla pequeña, no más grande que un campo de fútbol, él calculó. Parecía salvaje, sin carreteras, ni autos, ni casa. Tuvo que tomar una decisión rápida, cortó las líneas de boyas que tenía y apostó por dirigirse hacia allá. Remó todo lo que pudo hasta llegar a lo más cerca que pudo a la costa, y una vez estaba cerca de la costa y cuando la podía ver con claridad, tuvo que decidir saltar del barco o continuar en él. Saltó del barco y nadó con todas sus fuerzas hacia la costa, hasta que una ola lo estampó contra la arena y lo dejó allí. Está con una pareja local que no entendía en su idioma, pero por señas y dibujos le hace entender que ha caído de un barco. Esta pareja avisa a la policía, a las autoridades, y así se hace conocida su historia y él. El rescate fue hospitalizado con síntomas graves en pies y piernas hinchados,
anemia, cicatrices por su cuerpo. Los médicos sospecharon que su dieta de animales crudos le había causado parásitos en el hígado. Mentalmente quedó en estado de shock y con miedo intenso al agua, y tenía dificultades para dormir y no quería quedarse solo. Su salud física se estabilizó, pero siguió sufriendo secuelas psicológicas profundas. Aunque su historia de supervivencia ha conmovido al mundo y se ha escrito un libro sobre ella, se le han anexado mucha gente alrededor como abogados y tal para conseguir los derechos de autor, ha tenido disputas legales por ella, etc. Ya que detrás de la historia podría haber derechos de autor y dinero. Hay una denuncia o una demanda que sigue abierta, añadiendo una capa más de misterio a esta historia, y es que la familia de Ezequiel Córdoba lo demandan acusándolo de canibalismo. Alvarenga niega las acusaciones, pero la demanda sigue abierta. Fijaros en esta situación de haberos encontrado vosotros y sobrevivir a ello, que os tuvieseis que enfrentar una vez superada la historia y una vez afrontada esas secuelas que este hombre debió tener con problemas legales de este estilo. Su historia queda narrada en el libro de Jonathan Franklin y nos cuenta la historia de un hombre que sobrevive, no gracias a unas grandes capacidades físicas, sino a una fuerza mental inquebrantable, ingenio y una determinación profunda para vivir. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Podrías soportar lo que él soportó? Gracias por estar ahí, gracias por verme y un saludo.